Supercrack Estrella presenta. Recientemente se ha encontrado un crop cycle en Longwood, cerca de Littleton, en la provincia de Hampshire, Inglaterra. ¿Qué son estos dibujos en las cosechas, que dicen tienen un origen extraterrestre con la marca o símbolo nuclear? Este símbolo, aparte de representar lo nuclear, podría tener también el significado de viajeros del tiempo, pues en mi canal Supercrack Estrella, yo pude encontrar este símbolo en una máquina del tiempo llamada campana nazi, que se encontraba en la Antártida. Aquí dejo imágenes y como se puede ver, estas campanas tienen también el símbolo nuclear en la campana, el mismo símbolo que aparece en el crop cycle de Longwood, Nr. Littleton, Hampshire. La policía de Inglaterra ha emitido advertencias sobre estos 4 últimos círculos en los cultivos, que aparecieron a finales de mayo y comienzos de junio de 2019, el origen sigue siendo un misterio. Uno de los círculos apareció en Wiltshire, un condado famoso por ser la tierra del monumento Stonehenge, por sus círculos en los cultivos y sus numerosos avistamientos ovni. Los círculos también son conocidos como agroglifos, por sus formaciones en campos agrícolas. Se ha comprobado que muchos casos son obra de seres humanos, pero hay otros que muestran características más paranormales como el avistamiento de ovnis en sus cercanías, y la detección de una radiación residual presente en las plantas dobladas. Hay pruebas de que este símbolo podría tener un significado de viajeros del tiempo, en el lugar donde apareció este crop cycle con el símbolo nuclear en la provincia de Hampshire, Inglaterra. Nos encontramos con este extraño caso del año 2017, que bien podría ser un viajero del tiempo, y como muchos viajeros del tiempo apareció muerto. Recordemos el caso de la mujer de Isdal en Noruega, de la que tanto he hablado en mi canal. Muy cerca de este lugar donde apareció este dibujo con señal nuclear está el canal el de Basingstoke, Hampshire. Dentro de la amplia casuística ovni existen episodios realmente desconcertantes, donde sobre todo destaca la exclusividad y singularidad de algunos encuentros que parecen fabricados ex profeso para la ocasión y para el testigo en cuestión. Uno de estos incidentes ocurrió en la década de los 80 en Gran Bretaña, y no deja incluso de tener su fina ironía y sentido del humor. Sobre la 1 horas de la madrugada del 12 de agosto de 1983, Alfred Burton, exoficial del ejército británico, estaba pescando tranquilamente en el canal de Basingstoke, Hampshire, cuando observó una luz brillante, que procedía de Norton, que descendió del cielo y aterrizó muy cerca de donde se encontraba. En un primer momento, el testigo pensó que debía ser un helicóptero de una cercana base aérea militar. Mientras se servía un té de su termo, Tindy, su perro, comenzó a ladrar furiosamente. De las sombras surgieron 2 extraños seres, de unos 50 centímetros de altura, con cascos de viseras negras que impedían ver su rostro, y ambos vestían un traje de color verde pálido, de un material parecido al plástico, desde la cabeza a los pies sin costura ni cremalleras. Uno de los humanoides, con gestos, levantando y agitando su mano derecha, le indicó a Burton que le siguieran. Yo tenía 77 años y no tenía mucho que perder, dijo posteriormente a la prensa el testigo, así que el jubilado sin temor alguno, decidió acompañar a sus extraños visitantes. Anduvieron en fila por un sendero. Burton iba en medio de los 2 humanoides. Caminamos a lo largo del camino de cuerda hasta que llegamos a las rejas que existen en el puente del canal. En ese momento, tal y como describe el testigo, se produce un hecho insólito. Su extraño compañero de viaje pasa a través de las rejas como un fantasma, atravesándolas limpiamente, mientras que, obviamente, Burton tiene que saltar el pequeño obstáculo. Entonces, a pocos metros en una curva hacia la izquierda, el asombrado pescador observó un raro artefacto metálico posado en la tierra. En ese momento exclamó: «¡Cristo, qué diablos es esto!». Ante él había una enorme máquina, como de aluminio brillante, de unos 14 metros de largo por 5 metros de altura, rodeada de luces. El tren de aterrizaje lo conformaban 2 patas en forma de esquís. A través de una larga escalerilla, con una barandilla telescópica, de unos 3-5 metros de longitud, Alfred Burton accedió al interior del objeto, el cual tenía un techo muy bajo, por lo que el testigo tuvo que inclinarse un poco. La sala era de color negro, sin esquinas y de formas suaves. En la parte de la derecha se abrió una puerta que lo condujo hasta una estancia de forma octogonal y de aspecto metálico inacabado. Lo más curioso y desconcertante de aquella sala, es que olía un poco a carne en descomposición. Este dato es importante pues, como ya he contado en algunos vídeos de Supercrack Estrella, estas máquinas del tiempo, que además atraviesan también dimensiones, necesitan para pasar de una dimensión a otra la desmaterialización, para pasar de su plano de antimateria al nuestro de materia, lo que demuestra que son ángeles caídos.
Con la capacidad de controlar la materia y la antimateria, ese olor es algo así a la carne en descomposición, ya que tienen que realizar la desmaterialización, algo así a lo que vemos en la película La Mosca. Otro ejemplo de esta desmaterialización, la tenemos en el encuentro ovni de Voronezh de 1989. En las declaraciones de aquel histórico encuentro se recoge: los testigos vieron junto a la nave una gran figura, de gran estatura, que tenía 3 ojos. El ojo central giraba como un radar. Su cabeza era pequeña, se mantenía fija, sin girar. El lugar de nariz tenía 2 orificios, la nave sobrevoló este lugar. También salieron 2 personas más y un robot, dicen que era un robot por sus movimientos mecánicos, les faltaba naturalidad a sus movimientos. Este caso recién fue reportado en los Estados Unidos por el periódico St. Louis Dispatch el 11 de octubre de 1989, pero su origen fue la agencia de noticias rusa TASS. El informe relata la experiencia de varios niños pequeños que afirmaron haber visto unos extraterrestres de 3 ojos con una escolta de robot. Los extraterrestres tenían aproximadamente 3 metros de alto. La nave, según los testigos oculares, aterrizó en un parque público. Poco después, uno de los extraterrestres altos le disparó con un tipo de arma a uno de los niños, haciéndolo desaparecer delante de los ojos de la otra gente alrededor de él. El niño sufrió una desmaterialización, pasando de una dimensión a otra, luego volvió a la nuestra. Para él habían pasado años en esa otra dimensión, en nuestra dimensión solo había pasado 1 minuto, nunca se supo la identidad de este niño. En una ocasión yo intenté contar en un video quién pensaba yo que era ese niño, y pese a que no tenía más de 300 suscriptores, se pusieron en contacto conmigo, fueron amables, eso que quede claro, el contacto fue por correo electrónico y no tengo ni idea de cómo lo consiguieron, y ya no puedo contar más, pero eliminé el video inmediatamente. Según un muchacho de 16 años, que vio el ovni, uno de los seres llevaba algo parecido a una pistola, un cilindro con el que le apuntó en foto, antes de que el chico se desvaneciera. Varios habitantes del lugar afirman que entre el 23 y el 29 de septiembre pasado vieron varios ovnis. Los científicos de Voronezh y la policía han reconocido oficialmente la existencia de este objeto no identificado, después de estudiar el terreno en el que había aterrizado y de medir las señales que había dejado en la Tierra. El 27 de septiembre de 1989, a las 6:30 p.m., 18:30 horas, en la ciudad industrial de Voronezh, Rusia, con una población de 900.000 habitantes, unos niños de escuela estaban jugando fútbol en un parque público del distrito de Leberezhny, ubicado frente a la escuela secundaria 33, cuando vieron un resplandor rosado que precedía la bajada de una esfera inusual gigante roja, cerca de 15 metros de diámetro, aterrizando cerca de ellos. Unos 40 adultos esperando un autobús en una parada cercana también fueron testigos del aterrizaje. Una enorme multitud de gente se reunió rápidamente y cuando miraron por una compuerta que se abría, observaron una entidad corpulenta de 3 metros de alto con una cabeza pequeña y 3 ojos luminosos, vestido con ropa plateada y botas de color bronce, y usaba un disco en el pecho. Según el informe, unos 5 minutos más tarde, el ovni y las entidades reaparecieron, saliendo de la nave. El alienígena, que tenía un objeto similar a una varilla, un tubo de 50 centímetros de largo, que lo apuntó a un niño no identificado de 16 años de edad, haciéndolo desaparecer. El extraterrestre entró de nuevo en la esfera, que luego despegó. Al mismo tiempo, el chico reapareció. Desde mi punto de vista la edad está manipulada, de hecho este dato del niño desaparecido por una pistola láser que luego cuando la nave se marchó volvió a aparecer, se está intentando que lo vuelva a salir en ningún artículo para no fomentar el misterio y que alguien intente averiguar quién era. ¿Por qué será, si el niño tenía 16 años en 1989, cosa que yo dudo tendrá 46 años? Continuamos con el relato del señor mayor, el de Inglaterra. El hombre continúa con su relato: no vi ningún signo de tuercas o tornillos, ni vi ninguna costura donde se juntaban las partes del objeto, afirmó Burto. Lo que me llamó la atención sobre todo era un eje, de 1,20 metros de diámetro, que se alzaba desde el suelo hasta el techo y que en su parte derecha tenía una manija en forma de seta. Al lado de esta columna, en el lado derecho, el testigo distinguió vagamente que había 2 siluetas similares a los seres que caminaron conmigo a lo largo del camino. El exmilitar fue colocado bajo una luz de color ámbar, que desde la pared cerca del techo pareció escanear durante unos 5 minutos su cuerpo. Uno de los humanoides preguntó al testigo cuál era su edad. Su voz sonaba como una mezcla entre chino y ruso. Cuando el jubilado respondió que pronto cumpliría los 78 años, el humanoide, sin titubeos, le dijo:
Se puede ir, usted es demasiado viejo y enfermo para nuestros propósitos. Burto abandonó el artefacto algo perplejo. Al volver la cabeza, mientras bajaba por la escalerilla, se fijó que la parte superior del artefacto parecía una enorme chimenea y giraba en el sentido contrario a las agujas del reloj. Con gran tranquilidad el anciano regresó a su lugar de pesca donde había dejado a Perro. El reloj marcaba las 2 horas de la madrugada. Sin más, nuestro protagonista apuró el té, ahora frío, que se había servido 1 hora antes de su particular y singular encuentro. Entonces oyó un ruido quejumbroso, como cuando un generador eléctrico se pone en marcha, y el aparato se elevó para después desaparecer a una velocidad muy alta. Tal fue la luminosidad que desprendió el objeto en su despegue, que el testigo podía ver claramente su pequeño flotador de pesca en mitad del río a 1,80 metros de distancia en plena noche. El testigo siguió pescando sin temor alguno hasta las 12:30 horas y logrando un botín de 9 piezas. Curiosamente, sobre las 10 horas, Burto habló con 2 policías que patrullaban por la zona y les narró que había visto una extraña luz en cielo aquella madrugada, sin que estos al parecer le dieran mucha importancia a su testimonio. De regreso a su domicilio, contó su peculiar aventura a su mujer y a un amigo, aunque en un principio, les dijo que solo había visto unas luces en el firmamento, sin mencionar nada sobre la entrada en la nave o la insólita conversación con los humanoides. En los días posteriores a su experiencia Burto experimentó una insólita pérdida de apetito y peso, así como dificultades para dormir con normalidad. Estos síntomas remitieron en poco tiempo. En el lugar del supuesto aterrizaje Burto aseguró que 2 días después del incidente, el follaje estaba aplastado y desordenado, pero no se documentó gráficamente ningún tipo de marcas o huellas. Alfred Burto falleció el 31 de agosto de 1986, y su esposa Marjorie estaba convencida de la realidad de la experiencia de su marido, que nunca se retractó de lo que había vivido aquella madrugada. Alfred Burto había servido en el Regimiento Real de la Reina en 1924, y el Regimiento de Amsire durante la Segunda Guerra Mundial. Era conocido por su labor como historiador y también trabajó como granjero y jardinero. Según el ingeniero nuclear americano Tom Bearden, si se pudiese construir una nave interplanetaria como la que tienen los extraterrestres, viajar por el universo no sería tener que viajar por un espacio definido, sino que se tendría que rodar y viajar por otros espacio-tiempo. Debemos realizar un movimiento de torsión, más que proceder como lo hacen los proyectiles. Basta simplemente rotar adelante y atrás y el juego ya está hecho, agrega. Con estos movimientos se puede alcanzar la tercera y la cuarta dimensión, y más aún, volver a la nuestra en otro lugar del espacio y así, según el ingeniero, se pueden saltar varias galaxias y viajar entre una galaxia y otra, informa el Centro de Ufología. Explica en la entrevista, que en el modelo interespacial, girando en un ángulo recto se pierde una dimensión y girando en 3 ángulos rectos se pierden las 3 dimensiones, y este es el modelo en el caso de una desmaterialización. Según relata, en el caso de los avistamientos de UFO, el 83% de los casos es constituido por este tipo de circunstancias. Primero aparecen, es decir, se materializan y luego se desmaterializan. Cuando se pierde una dimensión aparece como una superficie plana con una forma luminosa, agrega. Para algunos la desmaterialización es una utopía, pero en el futuro se debería poder, señala el ingeniero. El astrofísico von Butler sostiene que para que otras civilizaciones puedan llegar a la Tierra desde partes lejanas del universo y realizar estos viajes interestelares, debieron utilizar tecnologías más avanzadas que las que se usan actualmente en la Tierra, aunque, según el científico, ya se tiene conocimiento de que estas otras tecnologías existen, al menos como modelo teórico. La gama de posibilidades, de cómo viajan, es muy amplia, y disponemos de muchos modelos, señala von Butler, y agrega que los que llegan a nuestra Tierra, descubrieron ya todos esos modos extraordinarios para viajar. Sin embargo, Hans C. Petersen de la Aeronáutica de Dinamarca, agrega que los extraterrestres están acá para controlarnos. Según Petersen, abrieron su programa de exploración cerca de 2000 años atrás y son muy avanzados desde el punto de vista técnico. Tienen una técnica para pronosticar el desarrollo del universo por siglos, ya miles de años atrás sabían qué es lo que pasaría en la Tierra y muchos de ellos están en la atmósfera. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.